¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues una vida de rechazo, abandono, maltrato, y a los 3 años y medio mis padres me enviaron a un colegio internado aquí a Madrid, de monjas. Pues empecé a sufrir ahí abusos por parte de varias monjas. Sí, o sea, me robaron la infancia, los sueños y todo, o sea, yo dejé de ser niño. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Sí. Y mi padre pues también fue criado así, pues él me demostraba su amor a base de golpes. Yo fui a un camping con mis padres, un camping silvestre con la furgoneta, mis padres echaban la siesta y yo me fui a caminar y por unos arbustos saltó un hombre encima mía, me tiró al suelo, me tapó la boca, me amenazó y me violó. Desde pequeño he sufrido abusos, o sea, ¿qué he hecho yo? Entonces yo odiaba a Dios, odiaba a mi padre, odiaba a mi madre. Entonces pues la adolescencia fue un poco violenta, drogas, un sin control, sin ley, y mi padre seguía dándome palizas. Tenía ese dolor, pues me deleitaba cuando alguien también sufría, ¿no? La verdad que muchas personas que han pasado por mi vida han sido víctimas, sí, porque yo era una víctima y me volví un verdugo. Entonces, bueno, pues tengo un contacto con alguien que era una persona pues bastante peligrosa, conocida. Soñábamos con eso, soñábamos con la mafia, soñábamos con el poder, el dinero, las chicas, y al final, pues mira, al final todo eso se hizo realidad y ahí acabé. ¿Tú veías las pelis y pensabas que podía ser de una manera y luego era de otra muy distinta? Cuando tú estás ahí, tú estás haciendo cobros y torturas y secuestras, te das cuenta que muchas de las cosas de ahí es mentira. Hasta que un día alguien no pudo ir a ese trabajo y me dijo, Beni, te vienes. Y me dijo, mira, me puso un 38, ¿sabes? Plateado, y me dijo, cuando terminemos el trabajo me lo pagas. Y si a alguna persona le habían robado cierto material o kilos o lo que fuera, nos contrataban para recuperarlo, pues ese era nuestro trabajo. ¿En ese entorno tú pensabas que en algún momento podía acabar todo mal? ¿O pensabas que era como un funcionariado de decir, bueno, esto yo lo estoy haciendo, voy a estar aquí siempre? No, Mary. ¿Te rondaba la cabeza también? Yo pensaba que no superaba los 20 años, te di mi palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te enfrentas con alguien que no le tiene miedo a la muerte, que incluso la está buscando, cuando en este mundo todo el mundo lo hace por dinero, dice, wow, o sea, ¿cómo te enfrentas con alguien así? Me enamoré de la que es mi actual mujer. ¿Dónde la conociste? En un puticlub. Realmente, también te soy sincero, yo puedo decir, sí, yo la amaba, pero a mi manera. ¿Cómo vas a...? Cuando tú de verdad amas a una persona que la pegas, se fue mucho daño lo que pasó ella. Y ¿sabes qué? Y que ella no podía contárselo a nadie, ¿sabes? Yo necesito hacer las paces con Dios. Necesito hacer las paces con Dios. Y me dijo, ¿qué ha pasado? Y digo, mira, yo te cuento algo de todo, o sea, si yo todo esto que te voy a contar, tú dices algo y a ti te mato. ¿Sabes? Te desaparezco. Bueno, el cura flipaba, claro. ¿Qué pasó? Que me pusieron una orden de busca y captura con ingreso en prisión. Y yo cogí a mi abogado y yo me entregué. Y me decía, que Jesús, y perdona por la palabra, ¿vale? Y me decía, vete a la mierda, tío, Chile, tú y tu Jesús, tío, tú y tu Dios, yo no quiero saber. Pero era todos los días, a todas horas, cada vez que le veía a Jesús, y yo, joder, qué pesado, macho. Y bueno, y el caso es que allí yo estaba todo el mundo con las manos levantadas, estaba todo el mundo con los ojos cerrados, yo por inercia, pues hago lo mismo, cierro los ojos, levanto las manos, y yo pues le dije, si de verdad existes, cambia mi vida. Hola, ¿qué tal? Soy Mary Ruiz, periodista, presentadora, y estoy muy contenta de embarcarme en este nuevo proyecto que es la Alternativa Tercer Grado. Hoy hablamos de cambio, de cómo alguien que vivió de cerca la violencia y el poder decidió una nueva oportunidad, irse a otro camino. Tenemos con nosotros a Benjamín Rueda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mari? Bien, súper. Gracias. ¿Estás cómodo? ¿Estás a gusto aquí con nosotros? Sí, estoy a gusto, estoy cómodo y estoy feliz. Sí, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que seas nuestro primer invitado, precisamente porque yo creo que tienes mucho que aportar a la sociedad, tienes mucho que contar, precisamente porque has vivido la vida desde dos perspectivas, desde
un lado mucho más oscuro y luego hemos llegado a algo mucho más luminoso, ¿no? Que es el momento en el que te encuentras ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, yo lo que me gustaría de entrada, para un poco situar a todo el mundo que nos está viendo, es situar los comienzos de Benjamín. ¿Quién era, en qué soñaba el Benjamín de pequeño? ¿En qué pensabas cuando eras pequeño? Bueno, pues como todos los niños, imagino que futbolista, astronauta y no sé, todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que lastimosamente mis sueños desde muy pequeño también se rompieron, ¿no? Se vaporizaron, sí. ¿Y cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco cómo viviste de manera material la vida con tus padres. Bueno, pues una vida de rechazo, abandono, maltrato. Sí, yo nací en Alemania, Ah, naciste en Alemania. sí, en Frankfurt. Vale. Y a los 3 años y medio mis padres me enviaron a un colegio internado aquí a Madrid, de monjas. Y bueno, pues imagínate, de estar en un seno familiar, papá, mamá, a encontrarte en un colegio internado lleno de chicos, solo, pues un poco desconcertante, desubicado, perdido. Y bueno, pues como todos los niños teníamos sueños, ¿no? Pero a los meses, pues empecé a sufrir ahí abusos por parte de varias monjas, que fueron por 4 años. Entonces, pues imagínate, un poco violento, perdido, sin tener a quién acudir. Se truncaron un poco esos sueños, ¿no? Bastante, De niño astronauta o sí. futbolista, ¿no? Y de hecho, a lo mejor hay ciertas áreas también, como la sexual, ¿no? Que se despertó muy rápido. Sí, o sea, me robaron la infancia, los sueños y todo. O sea, yo dejé de ser niño. Sí. ¿Cómo saliste de ese internado? ¿Qué pasó de ahí? ¿Volviste a vivir con tus padres? Sí. Mis padres vuelven a España Ajá. y me sacan del colegio internado. Entonces, pues bueno, mis padres me sacan de un infierno para vivir en otro, porque mi padre lastimosamente era una persona muy, muy bruta, muy grosera, muy tosca, no había estudiado, pues uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Sí. Y mi padre pues también fue criado así, pues él me demostraba su amor a base de golpes. Entonces era palizas día tras día, día tras día. Y bueno, pues la verdad que hasta dudaba si era mejor estar en el colegio internado o estar en mi casa, imagínate. Añorando toda la vida poder estar con la familia, y cuando estoy con mi familia, pues me encuentro con eso y con la indiferencia de mi madre, ¿no? Porque mi mamá nunca se metió a defenderme, a ponerse en medio, ¿no? Mi madre pues se metía en el cuarto y dejaba que mi padre me maltratara. ¿Por qué crees que tu madre no interfería? Pues a los años me di cuenta, ¿no? A los años, cuando ya soy más adulto, me di cuenta que mi madre también era una mujer pues, que sufría el maltrato de mi padre. Claro, mi padre era muy machista, sí, muy tosco, muy bruto, muy bruto. Y con todo claro, con toda esta situación familiar, llega tu adolescencia y ¿qué pasa con Benjamín ahí? Bueno, antes de mi adolescencia, desde los 9 aproximadamente hasta los 12, por ahí, que mi padre me da y me da y me da y me da, hasta con una manguera de regar que me pegaba, ¿sabes? De esas que se te enrollan así, que tú no sabías ni por dónde. Y me pegaba por sospecha. O sea, él era así, ¿no? Y con 12 años yo tuve un episodio que yo creo que fue el episodio que cambió absolutamente todo. Yo fui a un camping con mis padres, un camping silvestre con la furgoneta, mis padres echaban la siesta y yo me fui a caminar y por unos arbustos saltó un hombre encima mía, me tiró al suelo, me tapó la boca, me amenazó y me violó, literalmente, con 12 años. Y obviamente yo no podía decirle nada a mi padre. O sea, ¿qué le voy a decir? Me mata. Entonces eso pues fue un silencio, un secreto forzado que despertó un monstruo dentro de mí, la ira, el odio, sobre todo ante Dios, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para que me pase todo esto, verdad? Desde pequeño he sufrido abusos, o sea, ¿qué he hecho yo? Entonces yo odiaba a Dios, odiaba a mi padre, odiaba a mi madre. Y con 12 años empecé ya a fumar, con 13 años ya empecé con el hachís, con 14 a venderlo, ya con
un grupo de chavales que venían todos ahí en Vicálvaro de familias también disfuncionales, de padres, hermanos mayores metidos en la heroína, la droga, atracadores, presos. Entonces, pues la adolescencia fue un poco violenta, drogas, un sin control, sin ley. Y mi padre seguía dándome palizas. Ya. Y seguía dándome palizas hasta que con 16 años me echó de casa. Con un cuchillo así de grande. Sí. ¿Y tú has llegado a perdonar a tus padres por todo esto con el paso del tiempo? Sí, claro. Yo lo he perdonado, pero después de un episodio. Yo he vivido con mucho rencor y mucho odio. Muchísimo. Y ese odio y ese rencor y esa falta de perdón, pues no era canalizada, era exteriorizada hacia todo el mundo era culpable. Y como yo sufría, yo era un amargado y tenía ese dolor, pues me deleitaba cuando alguien también sufría, ¿no? De hecho, a todas las mujeres que yo he tenido, han pasado por mi vida, todas las he hecho daño y ha sido producto de ese rencor. Cosa que también te digo algo, Mari, yo hablo siempre desde la vergüenza y desde el arrepentimiento, porque la verdad que muchas personas que han pasado por mi vida han sido víctimas, sí, porque yo era una víctima y me volví un verdugo. Y todas las personas que pasaron por mi vida les hice daño y traumadas y que a lo mejor puede haber también cambiado sus destinos con mi manera de ser. Claro. Y yo me arrepiento muchísimo. Claro. Sí, y a muchas personas les he pedido perdón, lógicamente. Wow, bueno, Sí. quiero que luego profundicemos más en la parte del perdón porque Sí. me parece muy interesante, ¿no? El hecho de poder redimirte y redimirte en vida y redimirte con tiempo también, de poder cambiar las Sí. cosas, ¿no? Pero vamos, por continuar un poco la línea temporal, pues llega precisamente la adolescencia y, como comentabas, mucho exceso, drogas, te echan de casa. ¿Dónde te vas a vivir? Estuve en la calle una semana, luego me fui a una casa ocupa y hasta que conseguí un piso ahí en Vicálvaro y bueno, así fue. Sí, estuve tiempo en la calle y en una casa ocupa, sí. ¿Hiciste contactos con gente de la calle? Sí. ¿Tenías gente que te protegía de alguna manera? No, ¿O eras... no, en ese tiempo. Lo que pasa es que nosotros éramos calle, sí, vivíamos Ya. en la calle. Sí, yo me acuerdo que, no sé si estuve como 3 semanas en las calles ahí en Vicálvaro, me acuerdo que mi amigo Chiri Vega me traía comida. Yo estaba ahí debajo, ahí como en unos patios ahí encerrados ahí, me traía comida y me regaló, no se me olvidará, unas 7 muelles, una navaja. Y con esa pues me iba a robar a los universitarios ahí del barrio, las carteras, las gafas, todo lo que tenían. Y así, sí. Fuerte. Sí. Y ya a partir de ahí llegan los primeros contactos con el mundo de la mafia, el mundo un poco más oscuro, el mundo de empezar a hacer trabajos para otros. Sí, pero ya unos años más adelante, sí. Ya pues hombre, como uno pues se crea una fama, ¿no? Sí. De violento, no está metido en las drogas. Entonces, bueno, pues tengo un contacto con alguien que era una persona pues bastante peligrosa, conocida, y sí, yo empecé a trabajar con él. Y quieras o no, siempre digo que somos lo que vemos, sí, lo que oímos. Y nosotros desde pequeños nos sentábamos, o sea, nos íbamos a mi casa o a casa de alguien, de los chavales, y nos poníamos a fumar, a beber, a drogarnos y poníamos películas de mafia. Entonces soñábamos con eso, soñábamos con la mafia, soñábamos con el poder, el dinero, las chicas. Y al final, pues, mira, al final todo eso se hizo realidad y ahí acabé. Y de hecho, lo que veías en las pelis realmente era lo que luego experimentaste, en el sentido de tú veías las pelis y pensabas que podía ser de una manera y luego era de otra muy distinta, o realmente tenía mucho que ver a lo que se mostraba en el cine. Hay cosas que sí, pero la inmensa mayoría no. Uno se da cuenta que todo eso, cuando tú estás ahí, tú estás haciendo cobros y torturas y secuestras, te das cuenta que muchas de las cosas de ahí es mentira. Ya. Es pura ficción, sí. ¿Es peor o es...? No, es ficción lo del cine. Claro. Claro, o sea, es peor en cuanto por uno que sabe lo que hace, ¿no? Y la vida, porque una persona que no entiende lo ve y wow, pero una persona que está en ese mundo dice, esto no es así. Claro. Esto no funciona así, eso no.
Y bueno, ¿cómo fueron tus primeros encargos? ¿Qué era lo primero que te iban pidiendo? O sea, ¿cómo surge esa conexión de decir, venga, empiezo a trabajar con... Bueno, le conozco a esta persona y esta persona me encarga un trabajo que no es porque esa persona no lo pudiera hacer, sino pues por probarme, ¿no? Y bueno, pues me encargó pegar una paliza a uno por un dinero, se la pegué y bueno, y ya empecé a caminar con ellos, a moverme con ellos, y yo me acuerdo que estábamos en un sitio que era como un cuartel general, ¿no? Y ahí venían gente, pues, ¿qué te digo? De todo. O sea, yo alucinaba. Yo era el chico que me decían, tráete las cervezas, Benja, tráete esto, tráete lo otro. Y yo veía cómo venían, pues, ¿qué te digo? Mafia de todos los lados a hablar con esta persona. Y yo alucinaba. Y yo veía como muchas veces iban a hacer trabajos, iban con los coches y se iban y yo pues me quedaba ahí. Hasta que un día alguien no pudo ir a ese trabajo y me dijo, Beni, te vienes, vamos a hacer esto y esto. Y yo no tenía arma ni nada. ¿Sí? Y me dijo, mira, y me puso un 38, ¿sabes? Plateado. Y me dijo, cuando terminamos el trabajo me lo pagas. Y fuimos a hacer ese trabajo y bueno, salió bien. Y ese fue mi primer trabajo, la verdad. Y bueno, Bueno, la verdad que como uno no se enteraba en ese tiempo, ¿verdad? De las cosas, uno iba... Claro. Pero eso fue en una discoteca, así bastante grande, y fue por un rollo que había ahí. Pero bueno, el caso es que se les hizo un cobro, se les quitó todo, y eso fue una discoteca a 2 plantas. A mí me temblaba así, o sea, claro. Estaba más asustado yo que las personas que estaban ahí dentro, ¿sabes? En la discoteca, ¿no? Claro, porque sí. O sea, el peso de llevar un arma, era la primera vez que llevabas un arma, ¿no? Sí. Bueno, la primera vez que hacía un trabajo así, yo estaba en el tercio, yo estaba en la Legión, yo he disparado, o sea, yo soy una persona que sí he estado, pues, relacionada a las armas. Vale. Pero una cosa es estar disparando a una diana, a entrar a una discoteca que hay cientos de personas y que te digan, vete tú para arriba, a segunda planta con otro y quitan la música y... Ya. ¡Todo el mundo al suelo! Sí, fue tan así. Pero eso sí que es un poco peliculero. No, sí, así es. ¿En serio? Claro. Yo me muero, claro. O sea, te juro que yo te veo aparecer con arma. Y el primero que... Claro, sí. Claro, sí. claro. ¿Qué te atraía a ti de ese mundo? La adrenalina. Claro. La adrenalina. Cuando terminabas un trabajo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Cuando algo salía bien y... Hombre, pues ¿qué es lo que querías hacer? Bueno, pues disfrutarlo, ¿no? Disfrutabas el trabajo, claro. Disfrutar, te ibas a algún sitio, chica, droga, siempre, sí. Había que... Claro, eso era... Sí, te tiraba varios días, sí, claro. ¿Y qué imagen tenías del poder en ese momento? ¿Para ti qué significaba tener poder en ese momento? Respeto. Yo caminar con este hombre y con la gente que caminaba, eso era algo indescriptible, que la gente te respetara, te temiera, ir a todas las discotecas, zonas VIP, que botella, la droga, las chicas, sí, o sea, sí, y yo con un niño de 18 años, imagínate, o sea, yo ver todo eso, pues... Sí, ¿sientes que el poder te daba en cierto modo algo que te podía faltar? Quizás esa otra parte que no habías tenido de pues, afecto también en casa. O... Bueno, date cuenta una cosa, que este hombre, para mí, me dio lo que no me dio mi padre. Claro. Me dio reconocimiento, me dio respeto, cariño, lecciones. O sea, para mí era mi padre. Y yo por él hacía lo que me pidiera. O sea, él llenó un vacío que mi padre nunca lo pudo llenar y siempre fueron golpes y gritos y insultos. Entonces con esta persona, con este hombre, fue una conexión que yo era como un hijo para él y él para mí como un padre. Claro. Sí. Pero bueno, siendo o sea, me parece muy duro, ¿no? Este tipo de vivencias. ¿De qué manera te protegías tú a nivel emocional? Porque al final estás... pues infringiendo dolor a gente, gente que a lo mejor podía suplicarte que no lo hicieras. Bueno, dentro de este mundo tenemos que entender que inocentes hay pocos. Ya. Sí, de un grado u otro, una escala u otra, todo el mundo está metido en el ajo.
Todo el mundo hace daño a alguien, todo el mundo le roba a alguien, todo el mundo no le paga a alguien. O sea, nosotros hacíamos cobros, secuestros y torturábamos a gente, pero que estaba metido en ese mundo. O sea, no era un albañil, no era un carnicero, no era un conductor, no era alguien, no. O sea, las personas que están fuera de este mundo, nosotros no teníamos ninguna conexión, ningún trato. Era todo, o sea, y nosotros éramos muy herméticos en nuestro grupo. Los que estaban fuera, los cipayos, los trabajadores, no eran nadie ahí para nosotros, ni teníamos ninguna relación. Solamente era nuestro grupo y siempre en el mundo de la delincuencia. Sí, eso era. O sea, entonces no hay inocentes. Claro, pero aunque no hubiera inocentes como tal, tú a nivel psicológico, ¿cómo te protegías un poco? ¿No? Porque, ¿sabes cómo? Porque para mí era un trabajo. Yo me lo tomaba como un trabajo. Nunca ha sido nada personal. Yo jamás he traicionado a nadie, yo jamás me he chivado de nadie, yo jamás he hecho daño a alguien a gran escala porque haya sido algo personal. No eran encargos, eran trabajos. Y si a una persona le habían robado cierto material o kilos o lo que fuera, nos contrataban para recuperarlo, pues ese era nuestro trabajo. Cazar personas, recuperar material, dinero o el trabajo que fuera, pero siempre eran delincuentes. Y Benjamín, ¿en ese entorno tú pensabas que en algún momento podía acabar todo mal? ¿O pensabas que era como un funcionariado de decir, bueno, esto yo lo estoy haciendo, voy a estar aquí siempre? No, Mary. ¿Te rondaba la cabeza también? Yo pensaba que no superaba los 20 años, te doy mi palabra. Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que es que aquí hay un matiz, que como yo era una persona tan dañada, sin ninguna visión de futuro, sin ningún propósito, destino, sin ningún sueño, esto era como la herramienta que podía facilitar mi descanso. Es decir, ¿por qué a lo mejor yo escalé de cierta manera tan rápido y por qué a lo mejor me gané cierto respeto? Porque me daba igual. Es más, si alguien me mataba, me pegaba 4 tiros o me desaparecía, me hacían un favor. Porque yo vivía con tanto, o sea, era un miserable, o sea, espiritualmente, mi vida no tenía destino, no tenía luz, no tenía nada. Entonces, si me pegaban 2 tiros o me mataban, para mí era la solución para acabar con todo. Entonces, me daba igual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te enfrentas con alguien que no le tiene miedo a la muerte, que incluso la está buscando, cuando en este mundo todo el mundo lo hace por dinero, dice, wow, o sea, ¿cómo te enfrentas con alguien así? Es como una doble armadura, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, he hecho atracos y tener una manta llena de oro, de todo, y yo coger una cadenita para mi mamá, un relojito para mi mujer, otro relojito para mí, nada más. Y quédenselo. Y repartan, o sea, yo no lo hago por dinero. ¿Sabes? O sea, la verdad, que luego por otro lado sí he cogido, me explico, claro. O sea, tampoco soy, o era, ¿me entiendes? Que lo hago por no, pero situaciones que no. Ya. Sí. Y bueno, pero dices, no lo hago por dinero, pero entonces, ¿cuál es el...? Sí lo hago por dinero, claro. Pero yo mi fuente de ingresos eran otras. Claro. Pero bueno, sale un atraco o sale, pues lo hacemos. Ya. ¿Vale? O sea, pero mis fuentes de ingresos eran otras. ¿Hay algún trabajo al que te hayas negado? Que te hayan dicho, sí, claro. haz esto y tú dices sí, no? Sí. ¿Y eso implicaba algún tipo de consecuencias? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Alguna penalización? No, yo en una ocasión, la verdad que me negué a hacer... A ver cómo lo cuento para que no... Tampoco te queremos poner ningún compromiso, porque sé que es un tema delicado. Pero sí, me negué a dar de baja a alguien, sí. Y sí tuvo unas consecuencias, claro que sí, bastantes y fuertes y bueno, pues en un tiempo, ¿vale? En un tiempo, a ver cómo te lo explico, en un tiempo que pues se creó una especie de guerra, por así decirlo, pues yo me he negado a hacer eso y mi cabeza pues tenía un precio, claro, que luego se solucionó y que todo se habló y que todo súper, ¿vale? Pero sí. Es que ¿Cómo se duerme así? Bueno, en realidad tú... Pero ¿sabes qué pasa, Mari? Que tú aquí no te mandas. O sea, vamos a ver, tú de la mafia o sales con los pies por delante o te sales chivando, ¿vale? Eso te lo más claro que el agua. Yo tenía un hombre que era mi jefe, era mi todo.
Y lo que se decía, lo que él decía se hacía. Ya. Sí, o sea, yo no me mando, yo estaba con mi mujer y yo estoy en la cama y me llaman y yo salgo volando como un cohete. En cualquier momento, cualquier hora, yo esto de que no cojo el teléfono, no, esto no es así. Yo estoy 24/7 Ya. y localizable, siempre. Y de hecho, nosotros siempre vivíamos en las mismas urbanizaciones. Mira, es tanto el estrés que yo vivía en ese tiempo, Mari, que yo no vivía más de 4 o 5 meses en el mismo sitio. Claro. Yo cazaba gente, nosotros cazábamos gente. Entonces, que eso no, como te he dicho antes, no eran albañiles, fontaneros, eran personas también que tienen su grupo, que están armados, que tienen dinero, que son delincuentes, son criminales. Entonces, al igual que nosotros cazábamos gente por el modus operandi, nosotros constantemente nos movíamos, nunca íbamos al mismo sitio a la misma hora, o sea, nosotros nunca. O sea, y el nivel de estrés que vives es fuerte, lógicamente, es muy fuerte. ¿Se llegan a hacer amigos dentro de la mafia o nunca te puedes fiar de nadie? Hombre, hay un código, ¿vale? Hay códigos. Dependiendo de las personas y dependiendo de la cabeza. Nosotros teníamos una cabeza que sí teníamos códigos. Él era un hombre, es un hombre con valores, con códigos. Nosotros jamás trabajamos con la policía, cuando el 99,9% de las personas trabajan con ellos. Sí, o bueno, digamos trabajaban, ¿vale? Pasado. Nosotros nunca, absolutamente nunca. Había principios, había valores. Luego dentro de todo esto, como te digo, una negativa o una expresión, digamos, de rebeldía, de desobediencia, puede desatar el siguiente paso, que es traición. Yeah. Sí, o sea, no fácil manejarlo. Luego date cuenta que no todos están en un mismo sentir, hay personas en un grupo que están por lo que están, o están de paso, o están por el dinero, son débiles. Siempre alguien se chiva, Date cuenta que si alguien no hubiera traición, quien te traiciona es el amigo, es el que sabe, ¿no? Es el cercano, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha traicionado algún amigo cercano? Sí, claro. ¿Y cómo lo has llevado eso? Bueno, pues mal. De hecho, hace poco he tenido una traición, y eso que no ha sido antes, sino poco, de un amigo, y sí, traicionado. Y mal, se lleva mal. Ahora lo llevo bien, ¿vale? Porque descanso en el Señor, ¿ok? Lo bendigo, extiendo misericordia. Ahora lo manejo de una manera, digamos, bíblica, espiritual, como se quiera llamar, no guardo rencor. Mi corazón no es basurero de nadie, ¿sabes? Pero antes la traición se pagaba con sangre, está claro. Claro. Sí, con sangre. Siempre, ¿no? Siempre. Y más en aquella época, claro. Aquella época en Madrid era pero muy violenta. ¿Ha cambiado la mafia de los 90 con respecto a la mafia actual? ¿Hay menos violencia o se mantiene todo igual? Bueno, pues estadísticamente yo creo que si miramos no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que hay bastantes, digamos, ¿cómo podríamos decir? Como atenuantes, ¿no? Los 90, pues en los años 70, 80 la heroína, en los 90 empieza a venir la cocaína, empiezan a venir bastantes, y no por nada, ¿vale? No me interpretes, inmigrantes, por ejemplo, me acuerdo de Colombia, que eso afectó mucho, porque, por ejemplo, los que venían en aquella época, por ejemplo, de Colombia, ellos venían disparando y luego atracando, primero, o sea, con delitos de sangre, ¿vale? O sea, el español en aquella época, el atracador, roba, atraca, pero en un último momento sí va a haber delito de sangre, o sea, lo va a evitar por todos los medios. Más que nada se pueden tirotear con las policías, siempre, los atracadores siempre. Pero, por ejemplo, en esa época los que venían de allí disparaban, mataban, sangre, atracaban, y eso provocó que la policía también metiera como una marcha más, ¿verdad? Y eso afectó a todos, nos afectó a todos, lógicamente. O sea, que se vio un cambio, ¿no? Un punto de inflexión. Sí. Y los 90, date cuenta que había varios grupos muy fuertes, hubo mucha violencia, mucho tráfico de drogas, mucha discoteca, mucha fiesta. O sea, no sé, también yo creo que fue un poco esa época
no sé, el resurgir de todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que era muy loco. Esa época fue muy loca, muy, muy fuerte, muy salvaje. Mucho más, yo creo que ahora. Ahora está todo más controlado, ahora todo está más, es más light. Sí, no tiene nada que ver. Y eso que yo estoy fuera de todo, ¿vale? Sí, pero sabes. O sea, quiero decir, al final te informas, ¿no? Exacto, y tengo amigos, lógicamente, pero no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. ¿Y en qué momento tiene lugar ese punto de inflexión en tu cabeza? Cuando dices, ya no puedo más, necesito un cambio, o es algo que va poco a poco, vas viendo cosas que no te gustan, o cómo se produce ese punto de yo creo inflexión? que el punto en mi vida que a mí, el primero, perdón, tuve varios, pero el primero fue cuando me enamoré. Yo nunca había conocido el amor. Como te he dicho antes, he hecho daño a todas las mujeres que han pasado por mi vida, siempre con un odio, un rencor, y me enamoré. Me enamoré de la que es mi actual mujer. ¿Dónde la conociste? En un puticlub, ¿En un en puticlub? un prostíbulo. Sí, yo fui para allá, una de las que íbamos para allá había salido algo bien, estábamos allí celebrando, me acerqué a la barra y se acercó ahí a mí y bueno, pues no sé. ¿Surgió el amor? Bueno, ahí mismo no. Ah, vale, Ahí bueno, mismo ya no. me he venido, ya me he puesto un poco peliculera otra vez, perdón. Ahí vino una historia. Yo estaba jugando a juegos de la serpiente, me acuerdo, de la época ahí, y ¿cómo juegas y tal? Qué bien y tal. Y bueno, ahí empezamos a hablar un poco y bueno, le di mi número. Porque en esa época, pues imagínate, reconocido, poder, dinero, sí, respetado, con chicas de televisión, todo, pues yo qué sé. Le digo, toma mi número y llámame. Y no me llamó. Anda. Sí, 2 semanas, digo, y esta es la primera aquí, que ella es colombiana, ¿no? Así muy bonita. Y con 18 años ella, muy linda, yo con 20, sí, 20 por ahí. Y no me llama, y cuando fui otra vez, pues ahí ya empezamos ahí, y dije, ya, como que me despertó un poco, ¿no? La tontería. Y bueno, salimos. O sea, se hizo un poquito la difícil, ¿no? En ese sentido, Sí, por se decirlo de alguna le hizo manera. bien. Y luego, no, ya pues salimos, porque ella estaba ahí, me contó la historia, ella estaba ahí obligada, ¿vale? Ella había venido desde Medellín, desde Colombia, aquí a limpiar y todo eso, a quedarse interna, y cuando vinieron le quitaron el pasaporte y la vendieron a una red de trata de blancas, de prostitución. Entonces, claro, cuando me cuenta a mí eso, pues, no sé, ahí me tocó el corazón, ¿no? Y dije, en lo que te pueda ayudar, sí, y bueno, de hecho la dije. Dije, si quieres me caso contigo. Y en aquel tiempo la gente hacía eso y por dinero, y era bastante. Digo, pero no me des nada, yo lo que te puedo ayudar, de verdad. Y lo hacía de corazón, no porque quisiera nada con ella, ¿eh? Y que no, me dice, no, yo si me caso algún día me caso por amor. Y ahora toma esta, ¿no? ¿Ah? Yo, qué chula. Yo, bueno, el caso es que empezamos así a salir. Se te escapa una sonrisita, hablando de ella. Y cuando salimos, imagínate que cuando, bueno, vuelvo al sitio y ya no está. Yo, ¿cómo que no está? Entonces, como cuando yo iba, ya empezaba a ir mucho, pues ella, ¿qué hacía? Se quedaba conmigo y no producía, lógicamente. ¿Sabes? Y ahí están para que produzcan, ¿no? Entonces, lo que le dijeron los dueños del sitio a los colombianos, lo que estaba aconteciendo, entonces, ¿qué hicieron estos? La vendieron a otra gente y se la llevaron a, no sé si Albacete o por ahí. Sí. Entonces, bueno, como ¿Y tú la pudiste localizar? Sí. Y bueno, para resumirte, no hacértelo así muy largo. A mí me encanta, o sea, esta historia, esta parte, a ver, bueno, la pues que a mí... imagínate, como yo era tan de celebrar también, le digo, venga, vente para acá, haz lo que sea. Y ella se buscó la vida, y digo, vente para Atocha, yo te recojo. ¿Te puedes creer que ella viene a Atocha, quedamos ahí? Pero yo pues como que me fui de fiesta. No te creo. Sí, no aparecí. ¿Y no apareciste? No aparecí. ¿Pero Benjamín? Sí. Madre y la dejé mía. tirada. ¿Sabes lo que tuvo que hacer ella? Llamar, no conocía a nadie, estaba sola. Y tuvo que llamar a los colombianos. ¿Otra vez? Otra vez, porque estaba tirada, sola, sin nada. Bueno, para ellos súper bien, porque ya habían vendido, habían ganado dinero. Y bueno, el caso es que yo la habían luego llevado a Fuenlabrada. Y ahí ya, no me quería ni ver, imagínate. Hombre, normal. Bueno, pero fui para allá y averigüé dónde estaba, pues no me lo quiero decir. Averigüé,
fui para allá, con el coche me puse una musiquita salsita, porque yo me gusta siempre la salsita, ¿no? Y la puse a todo tren ahí, salió una chica ahí que trabajaba y, oye, dile a Sandra que salga y tal, y bueno, salió, tal, y coge las cosas, y yo como tenía un poquito así también de labia, y bueno, yo creo que también ya empezaba a quererme ella, y me la llevé a mi casa. Bueno, y ya a Sí. partir de ahí empezasteis una relación juntos. Sí, ahí empezamos ya bien, sí, ya empezamos ahí una relación bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí yo nunca me había enamorado, nunca. ¿Y cómo Entonces, recuerdas esa sensación del no, enamoramiento? perdido, o sea, sin control de mí. No Ya. tenía control de mí. De hecho, el que era mi jefe, sí, él me llamaba y yo nunca había desobedecido, yo nunca, y yo, ¿sabes? O sea, no, solo quería estar con ella. Entonces hubo un choque, claro, pues imagínate, yo estar para todo y de momento ya enamorado de ella, entonces hay una rotura ahí, ¿sabes? Que ya no tiene el control total de mí, ni yo estoy totalmente con él, ya estoy dividido entre dos personas, entre él y ella. Mm. Entonces, fue eso fuerte, porque pues él quería que no estuviera con ella y hacía cualquier cosa para que yo no estuviera con ¿En ella. serio? ¿Te hizo Sí, situación, claro, provocó claro, situaciones para que no...? claro, claro, y eso para mí era, pues imagínate, porque yo pues quería a las dos personas, ¿no? Y bueno, pues ahí fue el primer punto de inflexión en mi vida, ¿no? El amor, nunca me había enamorado. Yo tengo una hija de 30 años, pero es hija de ella, ¿vale? Ujú. Que yo me la traje con 3 años. Había matado a Vale. su papá y me la traje. Y bueno, empecé, no sé, a cambiar, intentar cambiar un poco, ¿vale? Dentro de ese mundo, que me era muy difícil. Y ese fue mi primer punto. Hubo una ocasión en Mary que mi vida, de verdad, mm, yo vi que ya se acababa. ¿Y ¿Sí? ¿Por qué es eso? sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Me fui a la iglesia San Valentín de Vicálvaro. No, primero me fui a la biblioteca. Yo soy mucho de leer, me Ujú. encanta leer, siempre he sido lector, ¿vale? No soy buen estudiante, pero soy muy lector. Estábamos en el barrio, desde los 12, 13 años fumando porros, y yo me iba a la biblioteca a leer. Me ha encantado, ¿vale? Y me voy a la biblioteca y cojo una Biblia y me la meto aquí y me salgo, ¿no? Y eso empieza a pitar, pi, 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 y ahí me conocía todo el mundo. Y, ostras, qué vergüenza, macho. Y, tío, yo robando una Biblia, pitando, bueno, qué vergüenza, me fui corriendo de ahí, qué vergüenza. Y bueno, el caso es que me fui directo a la iglesia. Y salían todas las viejecitas y todo eso ahí. Y digo, ¿dónde está aquí el cura? Quiero hablar con el cura. Estuvieron esperando un rato, cuando salió el cura, le dije, mira, quiero hablar con usted sobre Dios. Y lo que pasa que he robado una Biblia, ¿vale? Tengo aquí la Biblia que acabo de robar. Y me dicen, bueno, pues dámela y yo te doy una. Ujú. Le dije, no. Tú dame la Biblia y yo te doy esta, ¿vale? O sea, tú primero dámela y yo te la devuelvo. Y el caso es que hablé con él y dije, mira, yo necesito hacer las paces con Dios. Necesito hacer las paces con Dios. Y me dijo, ¿qué ha pasado? Digo, mira, yo te cuento algo de todo, o sea, si yo todo esto que te voy a contar, tú dices algo y a ti te mato. ¿Sabes? Te desaparezco. Bueno, el cura flipaba, claro. Claro. Pues me hice amiguete de él, ¿sabes? Eso Claro, sí, había tanto que contarle, ¿no? Que sí, al ¿no? final ya os hicisteis Y amigos. fue unos meses, varios meses, donde yo tuve, pues, como te digo, quien desahogar toda la basura, todo. Nunca me habló de Dios, te digo la verdad, ni de Jesús, ni de nada. Yo me acuerdo, yo fumaba mi Marlboro, él fumaba su Ducados, y nos podíamos a beber vino, cerveza, a hablar, y ahí en el bar enfrente de la iglesia. Pero era un momento que yo me pude desahogar, luego se tranquilizó todo y bueno, Ujú. ese fue el segundo capítulo, digamos, o episodio, ¿no? En el cual a lo mejor empecé como a buscar un poquito, como... Sí. Y quizás también al aparecer Sandra en tu vida, empezaste a temer un poco por ella o por ella y también y su hija con tu profesión, quiero decir, porque tu profesión a fin de cuentas era peligrosa, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué? Tú imagínate si yo, qué bruto de verdad. Yo a mi mujer pues le regalaba armas. Yo a mi mujer yo tenía pues siempre armas en todos lados, varios pisos, de todo, ¿no? Y en mi casa pues tenía armas en todos lados. Y yo a ella, me acuerdo que le regalé una vez un 22, un calibre 22, ¿vale? La de James Bond, la chiquitica, se la regalé
Y no sé qué pasó una vez y le dije, ¿dónde estará? Me estaba descargada. ¿Tú te puedes creer que yo la pegué por eso? ¿En serio? Sí. Mi mujer, ¿Qué te pasaba a ti por la cabeza para pensar que pues yo creo que merecía? también a nivel de estrés. Date cuenta que yo vivía también todo el rato metiéndome sobre ella. Yo inclusive la di varias palizas por eso. O sea, la verdad que mi mujer nunca... Ella ha sido un ángel. Ha sido un ángel que Dios envió a mi vida. Porque si no hubiera sido por ella, no. Ya. No. Bueno, en realidad creo que hay que agradecer, ¿no? Que aparezcan personas así. Sí, pero se fue mucho daño lo que pasó ella. Y has Y podido- ¿sabes qué? Y que ella no podía contárselo a nadie, ¿sabes? Su familia de Colombia pensaba que estaba súper bien aquí. Yo la tenía encerrada en una casa y tenía dos guardaespaldas, no podía salir de ahí. Sí, o sea, ella sufrió lo que no está escrito. Pero has podido pedirle perdón. Sí, claro, sí. Pues hay que quedarse Y con me ha esa parte. perdonado y súper, ¿no? Pero qué fuerte, ¿me entiendes? O sea, Ya. el nivel de, o la manera de ser de uno que puedes provocar o no en otras personas, ¿no? Sí, Pero bueno, creo que hay que conectar sí, un poco con el agradecimiento de que ella ha sido un poco la persona que en cierto modo ha provocado también tu salida y tu cambio, ¿no? sí, Y claro. precisamente de ese cambio es de donde más quiero poner el foco porque Mm, me parece muy interesante y muy valiente también que hayas querido salir y encima inculcar y ayudar a otras personas que puedan encontrarse en la misma situación que te has encontrado tú, ¿no? Bueno, yo siempre digo, yo no salí. Y muchas veces quise dejar de la droga, salir de ese mundo y nunca pude. Yo siempre digo, a mí Dios me sacó de la mafia. Yo no pude. Dios me sacó de la adicción de las drogas, de las ataduras, Él rompió las cadenas, me hizo libre, trajo luz a mi vida, fue Él. Yo no tengo, no puedo decir yo soy meritorio de, no, sé que Dios ha preparado y como Dios prepara cositas es con personas, acontecimientos, momentos, lugares, para que uno pueda pum, llegar al destino. Mm. Entiendo lo Y que dices, perdona que te corte, sí, pero creo que puede ser así, pero creo que tiene que ser con personas que estén dispuestas a escuchar. Y en este caso estabas dispuesta a escuchar, ¿no? sí, pero mira, mi mujer no pudo. Mi mujer fue un ángel que Dios envió para ir preparando, pero realmente yo no salí repito, yo nunca salí, Ya. Dios me sacó, pero el amor por ella no fue por lo que yo dije o tomé la Hacia ti. decisión, ¿no? Yo era tremendamente egoísta, orgulloso, altivo, ¿sí? Realmente, también te soy sincero, yo puedo decir, sí, yo la amaba, sí, la amaba, pero a mi manera. ¿Cómo vas a, cuando tú de verdad amas a una persona que la pegas, que la maltratas psicológicamente? Mi mujer estuvo 7 años diagnosticado maniática depresiva por la vida que yo le daba, ¿sabes? O sea, Ya. tú cuando amas a una persona no le haces daño. Yo siempre he dicho, yo hago todo esto y al final, toda mi vida quise tener una familia, ¿verdad? Ujú. Estoy en ese mundo de la mafia y toda la excusa, porque no es una razón, es todo lo hago por la familia, es mentira. ¿Sabes? Yo hacía sufrir a mi familia, a todo el mundo que estaba a mi lado. A mí me decían Atila. Todas las personas que estaban a mi lado ya se secaban. O sea, una persona demasiado tóxica. Y eso no es amor, Mari, eso no es amor. Ese es el amor que yo pensaba que la amaba, pero no. Encerrada en una casa sin que pueda ver a nadie, no, sin tener amigas. ¿Y sabes por qué no podía tener amigas? Porque yo no quería que las pudieran malmeter contra mí. Ya. No, eso no es amor, ¿sabes? Yo me volví posesivo, yo era tóxico, no, de verdad. Vale, pues ¿en qué momento empezaste a ser consciente de que eso no estaba bien? Porque tú ahora eres muy consciente. Mira Ahora soy cómo consciente. eres Es capaz de que, enumerar. es que hay un tercer episodio en Ah, mi vida y es el definitivo y es en la cárcel. Sí, yo o ahí sea, entras en la cárcel entro en la porque cárcel. te pillan en un trabajo. No, a ¿Cómo mí nunca me pillaron. A mí nunca me pillaron, ¿sabes? Yo me entregué. te ¿Ok? Yo entregaste? me entregué, cogí mi abogado por un agente que empezamos a extorsionarles a unos traficantes y demás y se equivocaron y bueno, el caso es que a mi mano derecha eh,
Yo le dije que no fuera, yo le puse una cita para ir a recoger un dinero, yo le dije, no, ¿me entiendes? La cita del lugar lo pongo yo. Entonces este estaba puesto de coca hasta arriba, fue para allá y lo cogieron. ¿Qué pasó? Que me pusieron una orden de búsqueda y captura con ingreso en prisión. Entonces, bueno, yo estuve varios meses funcionando, iba bien, tranquilo, pero, pues bueno, al final era mi mano derecha. Por eso sí te digo que sí, valores y códigos. Y yo dije, pero y es nuestro, yo no lo voy a dejar que se quede ahí solo. Y yo cogí a mi abogado y yo me entregué. Cuando yo voy a prisión, ahí las personas del psicólogo, la gente que te recibe, y oye, ¿por qué esto? Y las preguntas que te hacen, yo dije, mira, yo me he entregado y quiero estar con Manuel Pérez Jardines. Y quiero estar con él en el módulo donde está, ¿sabes? O sea, alucinarían cuando claro, llegaste, decían ¿no? eso nunca. Eso, No sé, no había pasado nunca. Claro, y digo, sí, yo quiero estar porque pues, quiero estar con él. Entonces, ¿qué pasa? Que me dijo así, te pongo, pero prométeme que no vas a tener problemas. Y bueno, cárcel, ¿no? llego ahí y bueno, pues eso es ahí. Yo me conocía a toda la gente, era un delincuente, era un criminal, conocía y ahí estaba él. Y bueno, y ahí empiezo ¿a qué? Pues a hacer lo único que sabía hacer. Trapichear. Extorsionar, robar, todo, pues claro, poner ahí una ley. Ahí me venían los viejos y me decían, Beni, ¿tú qué quieres? Que la cárcel sea como antes. Yo era un salvaje, no tenía límite, o sea, iba como un potro. ¿En la cárcel entonces hay banda ancha para hacer de todo? ¿O hay ciertas restricciones? Entre comillas, pero claro, hay cárceles y cárceles. Yo estaba en Madrid 5, que es de máxima seguridad, y hay más restricciones, o había, ¿vale? No sé ahora cómo está la cosa, pero en otras cárceles eso es un poco más... Flexible, ¿no? Bastante. Entonces, bueno, la historia es que llego allí y sigo, y me vienen gente, hispanohablantes, latinos, a hablarme de Jesús. Entonces, como comprenderás, yo soy un hombre, tengo aquí tatuado, no te serviré, ¿vale? Que odiaba a Dios, estaba con un rencor hacia Dios y me venían a hablar de Jesús. Digo, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué pasa esto? Entonces me reía de ellos, les insultaba, pero había un chavalote chileno que jugaba con él a fútbol, porque yo ahí hacía de todo, jugaba a fútbol, yo soy súper mega activo. Ya. Entonces, o sea, yo hacía de todo, pim, pim, pim. Y bueno, cuando la movida es que me llega y siempre me hablaba de Jesús, pero jugaba con él a fútbol y bueno, me caía bien. Y me decía, ¿qué Jesús? Y perdona por la palabra, ¿vale? Me decía, vete a la mierda, tío, Chile, tú y tu Jesús, tío, tú y tu Dios, yo no quiero saber. Pero era todos los días, a todas horas, cada vez que le veía a Jesús. Y yo, joder, qué pesado, macho. Pero me caía bien. Hay un atenuante que entra Osquitar, de Barcelona, un chaval de 18 años, entra después de hacer el séptimo o el octavo viaje como mula, desde Argentina aquí, cargando coca, ¿vale? Lo cogen y el tipo era muy revolera, es un chaval que ¿cómo te digo? No tenía respeto, no sabía estar, entonces ahí se puso a coger droga, no pagaba uno, no pagaba el otro. A mí, como ya había pegado a 3 personas que vivían en el Chabolo conmigo, ¿vale? Sí. Se había pegado, era muy violento, muy agresivo, me ponen en una celda, en un chavalo, con el que manejaba a todos los musulmanes de aquí. Y el tipo le habían pillado no sé cuántos kilos de heroína, no sé si 90 por ahí, el tipo o sea, era un top, ¿vale? Sí. Y nos pusieron los funcionarios para que nos matásemos, y fue todo lo contrario. O sea, ¿Por qué os pusieron para que os mataseis? Porque también era muy... Porque el otro también nadie podía estar con él, era un tipo también violento, y los dos, pues fue súper, porque el hombre, yo tenía 25 años en entonces, pero yo siempre he sido de muy saber estar, y el hombre también, entonces fue súper, o sea, fue una conexión increíble. Y cuando me llega este hombre me dice, mira, a este tipo tal lo van a quitar del medio, lo van a apuñalear y tal, no sé qué. Y yo no sé por qué, de verdad, porque a mí qué me importa, ¿verdad? O sea, yo fui al día siguiente y en el patio y digo, quita, ven para acá, te va a pasar esto y esto y esto. Y yo, vente conmigo. Y nosotros estudiamos nuestro grupo. Y yo, vente conmigo y déjate de tonterías con este musulmán, o que si la próxima vez que la calle nos lo quitamos. Pues este Osquitar, el papá había sido yonki de heroína, allí en Mataró, en Barcelona. Había conocido de Dios y bueno, el caso es que se murió, y este chaval de adolescente se enfadó con Dios también, pero se había criado en el culto, ¿vale? En Filadelfia, con los gitanos. Entonces, a mí me gustaba mucho siempre el flamenco, ¿no? Y ¿qué pasa? Que
me cantaba alabanzas, ¿vale? Al Señor, pero un flamenquito, y cantaba muy bien y ¡guau! Y a mí me gustaba. Y, ¿ves? Otro acontecimiento que va preparando ahí el Señor, camino, ¿no? El camino, exacto. No me entró por ahí, pero por ahí me entraba. Entonces, un día, eso fue así, literal, ¿eh? Un día un colombiano me llega y me dice, parce, mañana tengo un juicio, ¿ok? Y yo la había pillado como 400 kilos, algo así, una barbaridad. Y yo pensaba poniendo la que le va a caer a este, ¿verdad? Y yo, bueno, pues nada, que te vaya bien y nada, ya me contarás. A los días, día siguiente, 2 días, ¿dónde está el chaval este? No está, ya no está, se fue en libertad. Y ostras, macho. A los días, otro, me entero que también se va a libertad. A la semana otro y así, en tiempo de unas semanas, varios se van a libertad. Pero todos iban a un cuartito con los locos estos, con los cristianos, aleluya, los cristianos, como los quitan. Y entonces, bueno, 28 años de cárcel, ya no podía tener vis a vis con mi mujer porque no estábamos casados. Claro. Entonces yo... Ella te esperaba mientras estabas Ella venía a ahí. verme todos los sábados, todos los domingos, ella venía a verme. Ella nunca me dejó. ¿Y qué pasa? Que ahí fue el acontecimiento supremo. Ahí sí que fue ¿cómo te digo? Un cambio. Eso fue lo que me transformó. Yo entré a ese sitio y yo, un cuarto así grande, y ahí estaban, pues, que no es por despreciar, ¿vale? Pero es como pensaba uno. Tú ves ahí a los negros, los morenos, tú ves ahí los yonkis, tú ves los latinos, los gitanos, bueno, los que necesitan de Dios, pobrecitos, ¿o no? Pero uno que le va bien la cosa, que uno funciona, uno altivo, arrogante, orgulloso. Yo no necesito a Dios, yo no necesito nada. Entonces, cuando entro a ese lugar, están con las manos levantadas, están todos ahí cantando, hablando, yo qué sé, un rollo, y yo, ¿qué hago yo aquí, macho? ¿Sabes? Porque yo le dije, Chile, llévame a ese sitio, ¿no? Y cuando me lleva, yo veo eso así. Y te sorprendió. Yo nunca había visto una cosa así. Y dije, ¿esto qué es, tío? Y me fui a dar la vuelta, pero dije, no. Y yo pensé, si esa gente que se ha ido en libertad porque venían aquí, yo también me voy en libertad. ¿Sabes? Yo lo tenía claro. O sea, estás deseando salir. Sí, deseando salir como loco. Ya. ¿Sabes? Si podía hacer un túnel, lo hago. Si puedo. O sea, pero yo tenía que salir de ahí. Yo no me iba a quedar 28 años ahí. O sea, ¿sabes? O 10 años. ¿Qué locura es esa? Yo no. Yo estaba ya desesperado. ¿Tu compañero seguía ahí, en tu mano derecha? No, él murió ya. Ah, él falleció. Él murió en la cárcel. Vale. Él murió. Sí, casi toda mi gente está muerta. Y bueno, y el caso es que allí yo estaba todo el mundo con las manos levantadas, estaba todo el mundo con los ojos cerrados. Yo por inercia, pues hago lo mismo, cierro los ojos, levanto las manos y yo pues le dije, si de verdad existes, cambia mi vida. Bueno, y entonces llegaste a esta pequeña iglesia, a este cuarto, ¿y ahí ya sentiste el cambio? ¿O cómo fue? No, yo levanté las manos como todo el mundo las tenía levantadas, cerré los ojos por inercia, no sabía nada de nada de eso, y ya, y le dije, si existes, cambia mi vida, ya no puedo más. Y yo automáticamente caí de rodillas, empecé a llorar y a llorar y a llorar, y yo no sé cuánto tiempo lloraba y, ¿sabes? Me sentía sucio, me sentía miserable, y yo sentí el amor de Dios. O sea, yo sentí como el abrazo de papá, como tranquilo, ¿sí? Y yo me sentía pero sucio, y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo no escuché ninguna voz, yo sentía su perdón, yo sentí el amor, el abrazo, y empecé y lloraba, y yo decía, ¿pero por qué? Si no, yo no me merezco, yo de verdad soy malo, yo soy miserable. Y te digo algo, siendo culpable de todo eso, de más, de mucho más, mi Dios ahí me perdonó. O sea, yo sentí su perdón. Y es tanto la experiencia que fue ahí, que no fue, porque uno puede decir, no, es que estaba hipnotizado, yo no sabía nada de ese mundo. A mí nadie me puede haber, no sé, como metido palabras o ideas o argumentos en mi cabeza, no, ni tampoco buscaba a Dios. O sea, en el sentido de decir, yo buscaba mi libertad. Yo vengo aquí porque si esta gente se ha ido, yo me voy. Bueno, claro. Estoy ahí, aprovecho. Bueno, si existes, cambia mi vida, no puedo más.
Yo caigo ahí, ¿sabes? O sea, y eso cambió mi vida total. Yo salí de ese cuarto, le dije a mi gente, a los cubanos, seguid vosotros con todo, yo no quiero nada, salí con una Biblia y cambió, o sea, era súper mega violento. O sea, desde ese momento yo sentía una paz en mi corazón, una paz. Yo me llevaba drogando de los 13 años, tenía 25. Yo salí de esa puerta, cero droga, cero tabaco, cero nada. O sea, O sea, así. cambio radical. Así, pero así. O sea, no es algo que tú digas, necesito un centro, necesito una charla, necesito. No. Fue entrar en ese cuarto y salir de ahí con paz, con todas mis, ¿cómo te digo?, ataduras, todos mis vicios, sin nada. ¿Y cómo recibió este cambio? Por ejemplo, Sandra, que yo supongo que ella estaba fuera y estaba Fuera. quizás viviendo un poco, a lo mejor, amenazada por los que la tenían No. cuando tú... No, porque con ellos yo fui, ellos vivían inclusive en Torrejón. Ajá. Y yo fui donde vivían, y yo fui con un coche, y les toqué, bajaron, y yo les abrí el maletero, les enseñé unas armas y les dije, bueno, Sandra me pertenece a mí ahora. Si hacéis algo O sea en la que- familia allí, os mato a todos allí y aquí, ya, Completamente libre. completamente libre. Mía. Sí. Sí, bueno, libre. Bueno. Tuya. Mía en el sentido Ya. de, sí, nos traspolamos a esa época, ¿vale? Ya. La mía me pertenece y claro, y ese era mi perfume, mi amor, claro. Sí. Entonces, ¿ella cómo recibió de repente este cambio tuyo? Porque supongo Bueno. que ella estaba con una persona y se convirtió en otra persona, Bueno, en cierto modo, ¿no? ahí tuve que también, no sé, o sea, claro, yo ahí ya, o sea, me empiezo a enamorar de una manera de Dios, o sea, mi manera de ser, pues decirte, cambia por completo. O sea, por completo, total. Yo no quiero nada de drogas, no quiero saber nada de delincuencia, ni de pelea, ni de violencia, ni de nada. Ya empiezo a hacer mis estudios bíblicos y, como yo escribía, yo tengo más de, ¿qué?, 70, 80 cartas que escribía mi mujer, ¿vale?, desde la cárcel. Y yo cuento ahí todo y de todo, ¿no? Pues yo empiezo a hablarle del Señor, pero muy suave. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. O sea, el miedo de un preso que tiene su mujer fuera es que la deje. Claro. Y tú ves, yo qué sé, decenas y decenas y decenas de hombres que su mujer les deja desde fuera, ¿no? Y unas condenas pequeñas, bueno, cualquiera aguanta, pero tú dices a una mujer con una condena de 28 años que te va a aguantar, ¿sabes? O de 10 años, o sea, no tiene sentido. Entonces, uno tiene ese miedo. Luego mi otro miedo era, bueno, ahora yo, claro, quieras o no, la tenía manipulada. Ya. Sí, yo con mi violencia y manera de ser, yo le decía a ella, ojo lo que decía Mari, yo le decía, mira, si tú algún día me dejas, a ti te mato. Yo te cuelgo desde la terraza de casa para que te vean en todo Colombia. Sí, tú eres mía, no eres de nadie. Yo te echo ácido en la cara para que no te quieran nada más que tu mamá. Ese era yo. O sea, ¿me entiendes? Como mi mujer o sea, no va a estar conmigo, pues estaba aterrorizada y sabía que lo hacía. ¿Me entiendes? Entonces, qué energúmeno, de verdad. Entonces, yo desde la cárcel digo, ahora sí me deja, ahora sí me puede dejar, ¿o no? Ahora yo estaba con ese momento para que me deje. Entonces yo tenía ese miedo, ese temor. Y ahora, cuando tengo este acontecimiento con Dios, yo empiezo a escribirla, pero muy sutilmente. La empiezo a hablar de Dios, pero muy suave, entre las cartas y tal, y le mando versículos, le mando cositas. Y bueno, ella pues le gustó, la verdad, ya le gustó. Hombre, Sí, sí, dijo, wow, claro. y ya cuando ya venía a verme, veía el cambio, entonces era feliz, ella la verdad que lo recibió muy bien. Y todo el mundo, bueno, todo el mundo. Tuve amigos que me dejaron de hablar, ¿sí? Ah, sí, por cambiar Sí. de... Sí, por decirme que ahora soy cristiano y todo eso, ya no, ya sí. Pero en cuanto a las personas que sí le querían a uno, pues para ellos fue una bendición, ¿no? Decir, bueno, pues un cambio, ya no es ¿me entiendes? Un ogro, ahora pues es una persona normal, ¿no? Claro. Sí. Y a partir de ahí ya estás más pues, en esa comunidad un poquito más cristiana. Sí. Y
¿Y cómo sales de la cárcel? Porque Bueno, eran 28 años, no cumpliste sí. 28 años, No. Yo estuve 7 meses y... ¿7 meses? Sí, y cabe recalcar que yo ni me chivé de nadie, que yo no hablé de nadie, que yo nada. Por eso, mira, si yo hubiera hablado de alguien, yo no estaría contándolo, Claro. ¿sabes? O sea, las cosas como son. Y si hasta el día de hoy se me respeta, porque yo no he hablado nada, todo el mundo entiende que a mí Dios me llamó. Ya está, Dios vino a mi encuentro, tuve un encuentro con Dios y Dios me sacó. Yo no me salí, ni salí, ni pretendí salir de la mafia, fue Dios quien me sacó. Claro. ¿Vale? O sea, y la gente entiende y comprende, ¿vale? Que no ha sido porque yo me haya chivado ni nada. La historia es la siguiente. Yo empiezo a decir, buscar del Señor, ya empiezo yo ahí como el chileno, a hablarle a Dios allá a todo el mundo. Y resulta y acontece que como ya no podía tener vis a vis con mi esposa, ¿verdad? Sí. O sea, relaciones conyugales dentro, porque no estábamos casados, pedimos una cita para casarnos. Pedimos la cita y el 12 del 12 del 2003, en Soto de Real, la cárcel de máxima seguridad, Madrid 5, nosotros nos casamos. Y ese mismo día a mí me dan la libertad condicional. ¿El mismo día? El mismo día. Ese fue el regalo de boda de Dios. ¿Tú no lo esperabas para nada? Yo no me esperaba, nadie se lo esperaba. Nadie, o sea, nos dijeron varias horas antes de casarnos, ¿vale? Ya, pero claro. nosotros no lo sabíamos. O sea, a mi mujer le dijeron, mi abogado la llamó, le dijo, Sandra, le han dado libertad condicional a tu marido, Benja sale en libertad. Sí, sale, ¿te vas a casar o no? Dijo ella, pues si ya lo tenemos organizado, pues casémonos. Sí, entonces nos casamos. Y yo siempre lo digo, Dios es tan detallista, Dios es un detallista. ¿Sí? ¿Por qué? Buf, detallista. Lo que pasa es que nosotros estamos tan sumamente ocupados y distraídos en tantas cosas y tantas quehaceres que nos perdemos todo, o sea, tantos milagros. Nosotros pensamos que un milagro es, no, ya solamente abrir los ojos cada día es un milagro de Dios, ¿sabes? O sea, y así sucesiva, o sea, muchas cosas, ¿vale? Chiquiticas. Yo siempre, te he dicho antes que nosotros veíamos películas de mafia y todo. Sí. Uno de mis sueños era cuando, pues uno sabe, ¿vale? O me matan o voy a la universidad, yo voy a ir preso sí o sí. Criminal que no va preso, pues, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, yo digo, si yo caigo preso, cuando yo salga de prisión voy a salir en traje. ¿Por qué? Porque en Hollywood siempre salen en traje. Sí, es verdad. Pero es mentira, eso es mentira. No salen en traje. ¿Quién tiene un traje en la cárcel? ¿Quién tiene un cárcel en la cárcel? ¿Tú tienes ropa cómoda? Bueno, depende de la cárcel, pero aquí en España tienes tu ropa cómoda, tu chándal, ¿sabes? O sea, ropa bien, para vestir bien, ¿no? ¿Quién tiene un traje en la cárcel? No, hoy me pongo el traje. ¿Qué es esto? Sí, no sé, ¿me entiendes? Entonces... Sí, hemos visto mucho a Tony Soprano, me parece a mí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Salen de la cárcel con traje y ese era mi sueño. Pero, pues como yo me casé en traje. Ah, y entonces saliste con traje, Yo salí en traje, claro, yo salí con mi traje. Como en las películas. Wow. Es que no se queda con nada, de verdad. Sí. A veces la realidad supera la ficción. Como en las películas, sí. Qué maravilla. Y entonces, una vez que sales de la cárcel, ya enfocas tu vida de otra manera. Tienes que cerrar cosas, quiero decir, una vez que sales tienes que aclarar un poco a la gente de antes que ya no quieres estar tan en el negocio. Sí, me voy. La gente sabe, mi gente cercana sabe. Además, pues yo me voy aislando, me voy separando, voy enfocándome en Dios, en la iglesia, en hacer el bien. De hecho, hoy, al día de hoy, yo voy a la cárcel a predicar. Soy capellán de prisiones, soy capellán. Creo que puedo tomarme la libertad de decir que soy el primer capellán en España en un gimnasio. Hago capellanía en gimnasios de boxeo, ayudando a los muchachos con problemas disfuncionales de droga, de bandas, para que se centren en el deporte. Hago ese asesoramiento, acompañamiento espiritual, de consejo. Y bueno, Dios quiera que se haga mucho más o se pueda establecer. Y ahora, el año que viene, empiezo con la capellanía también del ejército. Anda. Sí. Y bueno, y ahora pues vamos a prisión, pues a ayudar a la gente, en sí, esa misma situación, ¿no? Exactamente. Y tú ahora, en el día de hoy, ¿qué es para ti el liderazgo? Porque ha cambiado mucho tu visión, ¿no? Sí, bueno, influencia, ¿no?
Es influenciar a las personas de que se puede cambiar, se puede transformar, se puede hacer el bien, sí, se puede pensar en los demás, sí, no solo en yo, después yo y más tarde yo, ¿verdad? Sino pensar un poquito en los demás, en servir a los demás, sí, servir con tu tiempo, servir con tus recursos, servir con tu conocimiento, que no tiene que ser todo yo te doy para que tú me des, ¿verdad? Que se puede servir altruistamente, ¿vale? Yo pienso que es eso, influenciar, de que sí se puede. Y en tu comunidad ahora, ¿cómo trabajas tú con las personas que vienen precisamente de la violencia, trabajando desde la empatía, desde el perdón? ¿Y cómo lo haces ahora mismo? Tú antes me hiciste una pregunta sobre el perdón. Sí. Sí, y quiero como empatarlo con esto. ¿Ah, sí? A mí una vez me dijeron, ya cuando vengo al Señor, voy a una especie de retiro y me dicen que tenía que perdonar. Tenía que perdonar, porque yo todavía tenía eso ahí, ¿vale? Claro. Y que tenía que perdonar. Y yo decía, pero no voy a perdonar yo a esas mujeres que me violaron, que me robaron los sueños. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que por sus acciones han provocado que yo tuviera o viviera una crisis de identidad que me ha perseguido por años? ¿Sí? O sea, de que yo gustarme a las mujeres y yo tener que estar acostándome con hombres sin saber, perdido, perdido, desorientado, confuso, ¿vale? Con odio hacia las mujeres, pero sabiendo que me gustan las mujeres, con ¿cómo te digo? Con una lujuria, una lascivia, con hombres, mujeres, con grupos, haciendo, mira, de todo, de todo. Y todo eso tiene una raíz, una Claro. raíz. Entonces, ¿cómo voy a perdonar yo a esas personas que me han hecho vivir un infierno? Que me han robado mi infancia, me han robado mis sueños, que me han creado una confusión, que han provocado tanto daño en mí, a ese hombre que me violó, que voy a perdonar, o sea, ¿cómo voy a perdonar a mi padre o sea, ¿cómo voy a perdonar todo esto? Yo no puedo perdonar a mi madre su falta de empatía, de su cobardía, yo no puedo perdonar esto. ¿Sabes cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño? O sea, ¿cómo? No lo sientes, yo no puedo. O sea, entonces cuando me dijo una persona, me dijo, ¿sabes qué, Benjamín? Es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Porque nunca vas a sentir perdonar a alguien que te ha hecho daño, te ha agraviado, te ha traicionado, abusa de tu confianza, te ha maltratado. Nunca vas a sentirlo. Y dije, ostras, eso es verdad. Y me dijo, decide perdonar. El beneficio es para ti. O sea, tú estás cargando un odio, un rencor, una amargura que te han hecho, pero que estás sufriendo las consecuencias de todo eso eres tú día tras día, y te está impidiendo ser feliz y que las personas a tu lado también lo sean. Te está robando tu esencia. Entonces, lo cogí y dije, pues decido perdonar a esta persona, mira, yo caí de rodillas llorando, gritaba con rabia porque de verdad, porque me costó, porque te cuesta. Claro. O sea, dile a una mujer que ha sido violada por un hombre que perdone a ese hombre que la ha violado. Que a lo mejor es que ha cambiado su todo, la ha trastornado la vida. O sea, no estamos hablando de decir, no, es que tengo que perdonar a alguien que me ha robado la billetera, ¿no? No, hombre, no. Estamos hablando de algo que te ha trastornado toda la vida. Y a ti, a todas las personas que he sido una infeliz, un amargado tanto tiempo, me han robado tantos años de mi vida y tengo que perdonar. Yo pues decido perdonar y yo era llorando con una rabia, pero te digo algo, yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Sí? ¿Sientes que en el fondo de tu corazón has perdonado? En el fondo, en el lado, arriba, yo he perdonado totalmente. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora hablo enseñando mis cicatrices, no mis heridas. Mis heridas han sido, pero ahora te digo algo, María, humanamente es imposible, te lo aseguro. Es imposible perdonar a una persona que te haya violado durante 5 años. Claro. O sea, una persona que te haya ¿cómo te digo?, arruinado la vida. Claro. Tú la vas a perdonar, humanamente no puedes. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tiene a Dios en el corazón, sí puede. Porque ese perdón viene del cielo, es divino, o sea, no es algo humano. No puedes hacerlo humanamente. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado a mí,
siendo yo un miserable, ¿cómo voy a ser tan hipócrita, o sea, de luego yo no perdonar a alguien? Entonces, Él me perdona y me da la capacidad, a través de su espíritu, de yo poder perdonar. Retiro de mi juicio, me quito esa carga, ese odio, esa amargura, esa tristeza. Y te digo algo, hoy 100%, yo hablo y hablo sin enojo, hablo sin lloro, hablo sin tristeza. No siento, no, o sea, es lo que pasó. Yo no hablo del victimismo, es algo que ya pasó, lo tengo superado. Oro para que los niños y personas no pasen por eso. Sí, oro para que Dios pueda tocar a las personas el corazón, ¿verdad? Porque considero que esto es el producto de personas que tienen la ausencia de Dios en sus corazones, tenebrosos, porque una persona, ¿cómo una persona normal puede violar a un niño? No. Sí, o un padre a un hijo, o pegarle, tú no estás bien, o sea, tú necesitas ese amor, necesitas color en tu vida. O sea, son personas que necesitan de Dios. Y yo lo único que hago es orar por ellos y ayudar. ¿Tú sabes a cuántos jóvenes? Yo hago retiros de 300 jóvenes, de jóvenes que vienen dañados, que vienen maltratados, abusados por el padre, por el hermano, por trabajar con esa gente. ¿Sabes cómo trabajamos, María? Justo es lo que te iba a preguntar, Con porque, amor, claro, amor, mucho amor. Yo creo que la clave de todo es el amor, para todo. ¿Sabes? ¿Hay un conocimiento detrás? Claro que sí, nosotros trabajamos con la Biblia, yo soy consejero bíblico, ¿vale? Pero yo aconsejo con la Biblia, no desde mis argumentos, opiniones, em, perspectiva, pueden ser variables, ¿verdad? Porque somos emocionales. Yo pues doy consejo de Dios, pero sobre todo las cosas con amor, claro. con amor. Y yo en mi iglesia tengo mujeres que han sido, tú no sabes, las vidas que han vivido, jóvenes, hombres, y que vienen del mundo del crimen y todo, con amor. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a alguien que a lo mejor pueda estar viendo esta charla y precisamente esté viviendo una situación, pues a lo mejor de poder caer en el mundo de la violencia, en el mundo de las mafias? ¿Qué mensaje le dirías? Bueno, que en Dios, que en Jesús está la solución. Sí. Yo creo que nosotros como seres humanos, humanamente, en nuestras fuerzas, buscamos nuestros recursos, pero terminamos agotándonos. Pasan las semanas, los meses, los años y no superamos ni nuestras heridas se cicatrizan. Considero que la medicina es buena en todos los aspectos, habidas y por haber, sí, pero considero que hay heridas que solamente Dios puede sanar, las heridas del alma. Y yo no hablo de religión, porque no soy religioso ni soy legalista, soy una persona espiritual que considera que Dios es el creador del cielo, del mar, de la tierra, de todo lo que se mueve, habita y respira en él, que Dios es amor y Dios nos ama. Y cuando uno abre el corazón a Dios, Dios sana, restaura y Dios trae luz a la vida de uno. Y es más, Dios da propósito en la vida de cada persona. Sí. Buen Yo, mensaje. mi experiencia, o sea, el protagonista de todo esto es Dios. Cuando yo dije, mira, si existes, cambia mi vida, Él lo hizo. Solamente hice eso. O sea, yo no era una persona religiosa, no tenía conocimiento. Si existes, cámbiame. Yo le desafié, cámbiame, estoy aquí. Y Él lo hizo. Ya. Sí te cambió porque, vamos, ahora Sí, precisamente te dedicas a cambiar la vida de otros, pero además también escribes, tienes un libro, sí, tengo un libro La espiral del mal. contando anécdotas, ¿vale? Del mundo del crimen, nunca exaltándolas, ¿vale? En cada capítulo con su reflexión, pero no para crear fe, porque la fe viene de Dios. Tú sabes que todos tenemos fe, ¿verdad? Sí. Todos, todos. Uno en lo mismo, otros en la mapacha, en la luna, en el universo, en la energía, tal. Pero todos tenemos fe. La fe la coloca Dios. Entonces yo no puedo crear fe ni fomentar fe, pero sí fortalecer la esperanza de mamás o papás o hermanos, familia, amigos que tienen en el mundo del alcohol, de la droga, de la delincuencia, de las bandas, de la mafia, de cualquier atadura, de que puedan ver de que si Dios
me ha podido rescatar a mí, me ha podido salvar a mí, me ha podido transformar a mí, lo puede hacer con cualquiera. Esa es la motivación del libro, que Dios sigue rescatando, que Dios sigue amando. Que a lo mejor la religión nos dice que hay ciertas personas que no aplican, ¿sí? Que no son dignas o meritorias de dicho amor, pero eso no es la realidad. Ya. Dios ama a todo el mundo. Dios ama, y siempre lo he dicho, Dios ama a los homosexuales o a cualquier persona de cualquier orientación sexual. Dios ama a cualquier persona de cualquier ideología política. Dios ama a cualquier persona de cualquier color de piel. O sea, Dios ama a las personas. ¿Sabes qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que envió a su Hijo a morir por todos. Por todos, ¿sí? Y para que todo aquel que en él crea sea salvo. Ya está. ¿Sabes cuál es la llave para la salvación? No es cuán buenos somos, es creer en Jesús como Hijo de Dios. Ya está. Imagínate el amor de Dios. Tan fácil, tan sencillo. No se trata de religión, porque Dios no creó ninguna religión. No se trata de méritos, se trata de fe en Jesús. Ya está. Entonces, ¿tú crees que la fe puede romper patrones de conductas machistas o de exclusión, no? Por supuesto, yo creo que la fe en Dios sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en tu corazón, cambia tu perspectiva, cambia tu pensamiento, cambia tu conducta, cambia tu habla. No te la cambia el hombre, ¿vale? Porque no es el hombre no cambia al hombre. Eso puede ser un cambio momentáneo, ¿verdad? Que es como ir al gimnasio o terapias, ¿vale? Es bueno, momentáneo, y qué bueno que lo hagamos todos, pero no es un cambio definitivo como lo hace Dios. ¿Sabes qué pasa? Que la religión te puede cambiar de fuera hacia adentro, ¿ok? Me pongo una sotana, me pongo tú un cambio, un toque, pero por dentro el corazón es el mismo. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios nos cambia el corazón. Esa es la historia, que Dios te cambia el corazón, indiferentemente si vas tatuado, indiferentemente de todo lo que Dios ve, y cambias el corazón de dentro hacia afuera. Ese es el cambio. Lo que es externo, superficial, es momentáneo, es temporal. Y ya, sí, para ir terminando, pero tengo la curiosidad de, con las vivencias y con la experiencia que tienes ahora mismo, ¿qué le dirías a tu yo de 15, 18 años, a ese chaval que empezaba a dejarse seducir precisamente pues, por el mundo de las mafias, por el mundo de las drogas? ¿Qué le dirías? ¿Habrías hecho algo diferente? Uf, ya he hecho todo diferente, yo te he dicho antes. Yo estoy arrepentido, de verdad. Arrepentido de todo y siento vergüenza por todo. Y si pudiera pedirle perdón a tanta gente, lo haría. Y si pudiera devolver tantas cosas, también. Hay daños que son irreparables. Y hay cosas que te van a seguir toda la vida, aunque Dios te haya perdonado. Hay cosas que siempre te van a seguir. Si pudiera volver para atrás y decirle a mi yo, depende de donde lo pillara, ¿no? Pero siempre iría a busca de Jesús, no otra parte de él. Sí, creo que estoy plenamente convencido que en Jesús está todo, es la plenitud de todo. No te hablo de religión, ¿vale? Yeah. No te hablo de iglesia, sí, te hablo de la persona de Jesús, sí. Es que es Él. Con Él está uno completo, está uno... ¿Sabes? Es como, tú imagínate, un puzzle, ¿verdad? Vale. ¿Cuántas personas hay intentando un puzzle, pero falta una piececita, ¿ok? ¿Cuántas personas están llenando esa piececita con sexo insaciablemente? Nunca se llena, no encaja con el alcohol, con la droga, con la violencia, con tanta cosa, ¿verdad? Pero no encaja. Pero te das cuenta que cuando haces ¡pum! Jesús, te encajó. Y como que estoy full, estoy lleno, no necesito nada. O sea, ¿tú sabes qué sensación? Es decir, si hago algo es porque quiero. El tener el control total de ti mismo, ¿tú sabes qué es eso? O sea, es decir, no necesito nada. O sea, estoy feliz con lo mucho, con lo poco. Estoy feliz aquí, estoy feliz allí. O sea, el poder experimentar la bendición de poder disfrutar, si tengo mucho, si tengo poco, disfrutar, o sea, es el no necesitar nada,
el estar completamente seguro de que Él te da todo lo que necesitas. O sea, es una sensación que yo creo que como la religión ha creado tanto paradigma, tantos muros y argumentos y todo, pero la persona de Jesús lo llena todo, María, lo llena todo. Lo llena todo. Es la pieza del puzzle que necesitamos. Sí. Y bueno, ahora ya te ves con familia, con descendencia, Mm. feliz. Yo pensaba que no duraba de los 18 o 20 años. Fíjate. Imagínate. Y bueno, todavía te queda, ¿no? Yo creo. Tengo una mujer que llevo 25 años con ella. Tengo mi hija Laura de 30, mi hija Alison de 24, mi hijo Jean Paul de 16 y un nieto Levi de 5 años. Un nieto. Sí, Dios restauró todo. Dios restauró todo. Donde no había. Es impresionante, Benjamín. Me parece alucinante tu historia, sobre todo por la parte en la que finalmente has dado un giro radical a tu vida, ¿no? Y ¿sabes qué, María? Junto a mi esposa, nosotros hacemos retiros de matrimonios, ayudamos, aconsejamos a decenas y decenas y decenas y decenas de matrimonios. Vamos por el mundo, nos invitan a hacer retiros de matrimonios de donde no había nada, ¿sí? O sea, porque, pues, imagínate, pues hoy en día pues, tampoco voy a mentir, sí, de que uno es el hombre o el marido perfecto, porque yo creo que eso no existe, ¿verdad? Y todos los que tenemos parejas discutimos indudablemente y que diga que no miente. Pero sí es verdad que ahora con la visión de Dios ayudamos a parejas, imagínate, y de donde había un mafioso y una prostituta, que yo creo que el mafioso ni la prostituta aplican en una sociedad para nada, ni nadie daría nada por ellos, pues ahora en la mano de Dios, que todo es rescatable y restaurado, pues somos de bendición a todas las personas. Madre mía, sí, como te decía antes, parece que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Porque Sí. realmente podría ser una película tu vida, ¿eh? Sí. Estamos hablando por ello. ¿En serio? Sí. O sea que igual tenemos aquí la exclusiva de... Sí, mi amigo Joe lo sabe. ¿En serio? Sí. Madre mía, Sí, es sí. una caja de sorpresas, hijo mío. Sí. Pero ahí está en stand-by, sin prisa. Qué bien. Sí. Bueno, pues, muy interesante porque también es una manera de llegar a más gente, ¿no? Sí. Y además también quizás contar a través del cine otra visión de las mafias, porque yo creo que siempre se ha mostrado de una manera bastante idealizada, ¿no? El mundo mafia, ¿no? Entonces, creo que también está bien mostrar un poco la parte que hay detrás y las cosas no tan positivas, ¿no? que puede tener. Sí, y que pueda haber un final feliz, ¿no? Que existen finales felices. Y una posibilidad de restauración, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Escuchar a Benjamín es un recordatorio de que el cambio es posible. Quizás lo que necesitemos añadir a nuestra sociedad es dar más oportunidades y, por qué no, también más ternura. Ha sido un verdadero lujo tenerte aquí en la Alternativa Tercer Grado. Ha sido todo un lujo escucharte y esperamos que muchos jóvenes escuchen las palabras de Benjamín porque el cambio, como decía, es posible. Vivimos en un planeta que no es tuyo, no es de nadie. Vive y deja vivir aquí en las calles, dependiendo de lo que des. Eso es lo que recibes. Es la hora de despertar, es la hora de ser libre.